realmente es prudente que si él necesita de otros partidos para ganar, él esté quitándole gente a ese partido, porque la experiencia que se tiene, a la larga tú pagas el costo. El PLD en su momento se llevó medio PRD, medio de todo el mundo, y mírenlo cómo está. El que tú te quedes con todo no necesariamente garantiza que la gente que tú estás juramentando, primero te va a ser leal, y segundo, que real y efectivamente se hayan llevado sus equipos con ellos, porque no es con vaca que están bregando. Recordar lo que dijo el aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, de el valor que tiene eso en la realidad, en la práctica. Usted llevarse personas que muchas veces, antes de dar el salto, de ir a una organización a otra, han pasado un proceso de disgusto, de desconexión con sus bases. Entonces, lo que usted se está llevando no necesariamente es ese activo que representó tanto para la organización en donde estaba, que le hace un hoyo a la organización que deja, evidentemente. Tiendo a ser muy sincera, yo he hecho unos cuantos comentarios sobre Francisco Javier, porque siento que independientemente de toda la experiencia que él tiene, de todo lo que tiene en la cabeza, porque tiene mucho, me le hace falta una cosita de bañito de pueblo, de carisma, de conectar con ese público joven y de mujer que ojalá pueda encaminar su campaña para dirigirla más a ese público joven, a las mujeres, porque yo te soy honesta, como política te puedo decir es una estrella, pero no conecta. Leonel Fernández dice: gobierno está en caída libre mientras juramenta miembros del PRM y el PLD. El expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró este domingo que el gobierno atraviesa un descenso en los niveles de apoyo ciudadano, mientras su partido asciende como la principal fuerza política del país. Durante la juramentación de nuevos miembros en el municipio de Nigua, Fernández afirmó que los datos recientes reflejan una caída del gobierno y un crecimiento sostenido de la fuerza del pueblo. Fernández encabezó un significativo acto de juramentación en el Club de Gremio Nigua, donde más de 40 dirigentes comunitarios, ex candidatos y líderes políticos provenientes del PLD, del PRM y otras organizaciones formalizaron su integración a la organización opositora. Le veo una pancita al líder. Esa va a ser mi análisis a este debate. Usted una pancita. Parece que le está yendo bien, Dios lo bendiga. Con grasa. Es saludable. Uno en campaña engorda. Mira, hubo un día un recorrido Oye, que yo tuve que campaña meterme como 5 comidas diferentes en menos de 4 horas. Bueno, pero bajando. Mira, un espagueti, una parrillada, un mondongo, una mujer que no come mondongo, y un patimongo, una mujer que no come patimongo, más todos los cafés. El patimongo bueno. Pero yo no lo como. Es una cosa bien. Digo, en campaña se come lo que le den, pero eso fue en una tarde que yo tuve que bajarme un plato de cada una cosa de esa. Si lo que me den yo no lo como porque me hace daño. Míralo ahí, el líder. No me hace daño, que no me gusta. Está gordito, Dios lo bendiga. Está saludable el líder. Está rojito. Ahora, señores, hablando ya en serio, realmente es prudente que si él necesita de otros partidos para ganar, ese es mi comentario ahorita, él esté quitándole gente a ese partido, porque la experiencia que se tiene, a la larga tú pagas el costo. El PLD en su momento se llevó medio PRD, medio de todo el mundo, y mírenlo cómo está. El PRM todavía no le ha llegado su cuarto de hora, pero el PRM llegó un momento que dijo: no, ya, yo no quiero más gente, yo no voy a juramentar más gente, porque se dieron cuenta del costo que era eso. Y además, el que tú te quedes con todo no necesariamente garantiza que la gente que tú estás juramentando, primero te va a ser leal, y segundo, que real y efectivamente se hayan llevado sus equipos con ellos, porque no es con vaca que están bregando. Y tal y como decía aquí los otros días Francisco Javier, cuando tú te llevas a Karen, por ejemplo, de una demarcación, para poner un ejemplo, no es que haya sido así en el caso de ella, esa demarcación, cuando viene a ver, o esa estructura política, lo que hace es que le termina cogiendo odio al partido que se está llevando la gente. ¿Qué tan prudente es para un partido que se supone que necesita construir mayoría, seguir haciéndole un hoyo al Partido de la Liberación Dominicana? Porque la mayoría de los que juramenta son del Partido de la Liberación Dominicana, pero el tema ni siquiera es que le haga el hoyo, es que además se fiesta y se burla de eso.
Mire, el tema de mi comentario hoy precisamente es: Leonel Fernández continúa operación limpieza contra el PLD. Ahí yo voy a detallar mi punto de vista. Sí, claro. Con un recogedor. Hay un paralelismo de actividades que se dieron este fin de semana en diversas organizaciones partidarias, y eso es lo que se evidencia. Yo me circunscribo ahora totalmente a lo que tú acabas de señalar y recordar lo que dijo en esa silla que ahora está Karen sentada el aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, de el valor que tiene eso en la realidad, en la práctica. Usted llevarse personas que muchas veces antes de dar el salto de ir a una organización a otra, han pasado un proceso de disgusto, de desconexión con sus bases. Entonces, lo que usted se está llevando no necesariamente es ese activo que representó tanto para la organización en donde estaba. Que le hace un hoyo a la organización que deja, evidentemente. Pero lo que no está seguro es que usted va a tener el mismo resultado. Y más cuando usted muchas veces, para otorgarle a esta persona un espacio en su partido, le está diciendo a otro: aguántate, que tengo si lo que sabremos Karen y yo, que entonces Señores, llegan y te lo ponen arriba, pero a que jefezo por encima de porque ti. vienen con su gente. Independientemente de, ustedes tienen que entender que Viene una persona, ¿Y por qué tú te ríes? que si una persona quiere irse, o sea, quiere irse de un partido, Esto es grande y nadie quiere un pedazo. Va hacia tu partido, ¿qué tú quieres que hagan? Hay Que que le digan, no, la acomodarlo. puerta está cerrada. Eso es- no, No. hay que abrirle las puertas, señores, porque de eso Hay se que abrir la trata. O sea, puerta. uno, independientemente de quiere crecer, y yo me río Y si mucho está indeciso, se motiva. en el otro programa que los muchachos dicen siempre que andan con una guagua negra, de que recogiéndolo, vengan, entren Con una banderita de ¡Entren todos! Entonces, A la guagua le decían antes banderita, con una banderita, no una ¡Entren onza recogiendo. todos, coño! Miren, yo les voy a explicar algo. Yo he Eh. tenido personas a mi alrededor, por ejemplo, que pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana y también que pertenecen al PRM, que me han dicho en un momento determinado: me quiero ir para la Fuerza del Pueblo, pero me quiero ir a través de Omar, por ejemplo. O me quiero ir a través de fulano. Por eso es que O se me- quillan No, los quien te PLDistas. juramente, eso tiene un Se power. quillan los o me PLDistas. quiero- o me quiero ir a través de... Entonces, lamentablemente, yo entiendo lo que ustedes dicen. O sea, cuando uno está en oposición, y entendí perfectamente lo que dijo Francisco Javier García cuando estaba aquí, cuando uno está en oposición, o sea, seguir entrando, o sea, permitiendo que personas del partido que también estén en oposición lleguen a tu partido, bueno, tal vez en la práctica no suma, pero tú no puedes cerrar la puerta a una gente que se siente desencantada, que siente que ya su compromiso, su visión, lo que quería como partido no está donde, Que su corazón no está ahí. No está Es ahí. verdad. Entonces, lamentablemente, si lo vemos desde ese punto de vista, tú no le vas a cerrar la puerta de tu casa, todo lo contrario, tú quisieras, lógicamente, y yo soy de las que Pero creo- celebrarlo, Norisbel, porque lo que ha molestado al PLD ha sido No, la el celebración. cuchicheo. Esto es lo No, que no, duele, no, el no cuerno, es el cuchicheo. Oiga, que- Porque imagínate tú, cada qué vez que se va un ilustración. PLDista, Lionel hace una fiesta, busca bachata, busca perico ripiado, Sí, pero hace lo un que pasa- coro, lo entonces que pasa eso es- quilla. Entonces eso está creando una situación que va a dificultar en lo adelante análisis. una posible alianza. Mira, yo creo que independientemente de cuando tú tienes, o sea, algo positivo que mostrar, y nosotros lo hemos criticado muchísimas veces, nosotros hemos dicho dónde está la comunicación del gobierno, dónde está la comunicación del PLD, dónde está esto, dónde está lo otro. Entonces, El PLD comunica. si eso es algo, Te lo verán Está ahorita. quillado. si eso es algo positivo, entonces lo tiene que... ¿Con quién? Con Joyce. Están quillados con Hay que Joyce. cacarearlo. Joyce está viral, señor, en los grupos del PLD. Ay, sí. Con la entrevista a Francisco por Javier las García, preguntas señores. que le hizo Francisco Javier. Y Mire. miren que yo fui dura con él, pero No, la tú gente no fuiste con... dura.
¿Qué no? Yo le di dos fundazos, lo que pasa es que yo fui más Tú diplomática. hiciste preguntas muy diplomáticas. Sí. Yo sí fui más directa y por eso. Y por eso está viral. Y siguiendo con el... No, pero hay que señalar, disculpa, Abril, tú has mencionado algo interesante. Esa entrevista ha tenido un impacto tremendo, porque no Sí, solamente claro. la página del PLD, que se entiende, la difusión que eso ha tenido a través de otras plataformas digitales, con diferentes momentos importantes de la entrevista, es de resaltar. De manera que hay que decir pero que hemos dicho que desde esa político. entrevista fue un palo. Mira, y algo que resaltar, de verdad, yo no tenía el privilegio de conocer a Francisco Javier García, pero la verdad es que el hombre sabe de lo que habla. O sea, de verdad. Bueno, Iba a decir algo. Llegó un momento. Iba a decir algo. Llegó un Por momento. respeto no lo voy a decir. Llegó un No, momento. Karen, por favor, Karen. No, ¿qué le dieron Haga a su Karen trabajo, de comer? Joyce no está ¿Qué aquí. le dieron a Karen hoy de comer? Mira, no, ¿Qué mira, le dieron? Que Joyce no está aquí. No, Ah, que yo tiene que he hacer hecho trabajo. algunos- Ustedes mira. no lo ven, pero yo la tengo aquí al lado. Y Es pisándole un me ha dado play. 10 pantallas. Me ha dado 10 pantallas. Le ha dado 10 patas. No, mira, realmente, mira, yo tiendo a ser muy sincera. Yo he hecho unos cuantos comentarios sobre Francisco Javier y realmente reitero lo mismo que pienso y que decía anteriormente. Una estrella, un hombre con la cabeza muy bien amueblada, pero siento, y por eso fue mi pregunta muy directa con relación a cómo piensa conectar con la juventud y con las mujeres, porque siento que independientemente de toda la experiencia que él tiene, de todo lo que tiene en la cabeza, porque tiene mucho, me le hace falta una cosita de bañito de pueblo, de carisma, de conectar con ese público joven y de mujer, y lo reitero, y quizás su equipo o él mismo no esté escuchando, que ojalá pueda encaminar su campaña para dirigirla más a ese público joven, a las mujeres, porque yo te soy honesta, como política te puedo decir es una estrella, pero no conecta. Vuelvo y lo he dicho en muchas ocasiones. Pero sin embargo es el único del PLD que está haciendo una Que está verdadera dispuesto, no, que está labor dispuesto a cargar de con ese opositor. Yo muerto. publiqué No, la hoy un verdad. artículo, búsquenlo por cierto, lo presidenciable, donde yo hago un análisis de cada uno de los precandidatos de la Fuerza del Pueblo del PLD ¿En qué medio? ¿En el y pregonero? del ¿En otro PRM. Lo medio? publiqué en el otro medio hermano nuestro, que es el pregonero. El de Y nosotros. cuando yo hice el análisis con diferentes herramientas tecnológicas para medir la temperatura y lo que se dice de cada uno de ellos, Francisco Javier, además de que fue el primero que se lanzó del Partido de la Liberación Dominicana, es el único que está haciendo oposición activa. Tú no ves a Francisco Domínguez Brito con grandes temas de oposición. Margarita se metió en la nevera desde que perdió las elecciones y aparece de vez en cuando. Cualquiera se mete en la nevera. Mira, tú sabes Bueno, por qué, pero porque se metió en la nevera. La No, razón pero- es, después, ahora yo hice como un análisis muy macro de cada uno. Después yo voy a hacer semanal uno por precandidato. Gonzalo se vino a tirar en estos días y tú no lo ves con una oposición férrea. ¿Y se tiró a dónde? Y Lo bueno, anunció no se Gustavo. tiró, lo anunciaron se parte de su autodenominó equipo. su director de campaña, Etcétera. pero Gonzalo no ha dicho Y esta boca Abel mía después de eso. parece que está bailando más pegado con el gobierno que otra cosa. Publicó Entonces, en X dime. un tablazo al gobierno Gonzalo. Eso Ah, ha sí, dicho el día una sola pasado, vez. sí, sí, el Si día tira un pasado, candelazo, sí, lo sí. trae que Después decirlo. que dijo que la Pero- educación se iba a Pero no ha resolver en 2 días. formalizado su proyecto Y se particular. se quillaba cuando lo decían, cuando lo repetían. ¿Tú ves lo que él dijo? Él se quillaba cuando decían que él había dicho que la educación iba por buen camino. Pero, Ahí está el video, no fue pero ahí ella. no fue, no Bueno, fue pero ella. Francisco Javier por lo pronto es el único que está haciendo su trabajo o el trabajo que se supone que Que tiene que tiene el hacer. deseo de hacer algo por Las el dos partido gentes de más oposición. activas del PLD ahora mismo tienen nombre. Danilo Medina y Francisco Javier García. No, Iván Si Lorenzo eso cambia también hace luego. mucha opinión pública en contra. Bueno, Igual pero no estoy es hablando una del trabajo, de presidenciable, visitar sí, las bases, sí. Eso en sí. actividades. Esas son las personas que se ven. No, pero Iván sí, Iván, un tipo trabajador. No, una es un estrella, opositor una estrella, natural. una estrella. Hace falta en el Congreso. Una estrella. Y quedándonos Sí. entonces en el PLD, Amigo Danilo, que todos los fines de semana da su Lo fundazo. voy a invitar para acá. Invitémoslo a ver. Eso Danilo. sí, no, pues, no. es a comerse al gobierno que viene. ¿Quién? No, pero Iván Lorenzo. Ah, pero pero vino. es parte Sí, de la él vino. democracia. Sí, él vino. Sí, él ha venido. Ah, mira, yo hablé yo no con estaba él el aquí. día pasado. ¿Tú él me estabas dijo, aquí? pero yo hace Bueno, poco. Para que fue fue los ayer. primeros días. Sí. Danilo denuncia que la gente no la está pasando bien en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Aquí se está pasando hambre. El expresidente de la República, Danilo Medina, adelantó que esta organización política será la indiscutible ganadora de las próximas elecciones. Porque sí lo está demostrando los hechos. No, Digo, pero no perdón. relaje la Ay, Dios noticia. mío, pero no, ¿qué no, pasa? Ajá. ¿Qué Es que hay pasa? cosas Oye, que lunes reírse. con sabor a viernes. No, A sí. responder
al responder a los periodistas Le cantaste a Leonel y te le reíste a Danilo. Así que está este programa con la oposición. Adelante, Gabriel. Que le abordaron al concluir la asamblea de miembros, militantes y dirigentes realizada este domingo en el Club Calero en Villa Duarte, en Santo Domingo Este. Danilo Medina dijo también que en la gestión del gobierno del PRM la gente no le está pasando bien. Como muestra de esta situación de malestar, el exmandatario citó el costo de la canasta básica familiar. Sin embargo, yo busqué los datos. ¿Cómo que usted dice que yo soy la mujer de los datos? Claro, La de las mujer de las estadísticas. estadísticas. Yo cuando vi el guión que teníamos para hoy, busqué los datos de las canasta básica familiar durante los gobiernos de Danilo y durante el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Obvio, teniendo en cuenta que Danilo Medina gobernó desde el 2012, sus canastas es lógico que sean más que económicas. La del 2012 eran de 25.729, pero ellos dicen que ahora mismo la de República Dominicana, la de este gobierno de este año está en 70 y tantos. Eso no es del todo cierto. Primero, porque el Banco Central dice que son de 47,000 pesos, pero tú podrías llevarla a 75 si tú le pones vivienda, si tú le pones vehículo, combustible, otra serie de cosas. La realidad es que la del PLD empezaron en 25, 4 años después estaba en 28, 2 años después ya en el 2018 estaba en 30, en el 2019 estaba en 31, en el 20 subió a 36 y cuando tú ves lo que subió entre el 12 al 10 al 20, que subió de 25 a 36, ¿cuánto es eso? Lo que son buenas matemáticas aquí, 11,000 pesos subió. Ajá. Entonces, del 21 a el 25 subió también más o menos una cantidad parecida. De 36 subió a 46. Vemos que aunque real y efectivamente la canasta básica familiar está muy alta, el PLD no debería de usar esto como propaganda política, porque en sus gobiernos la canasta básica familiar también subió de 10 a 12,000 pesos. Entonces no es que haya un cambio tan grande entre un gobierno y otro cuando se refiere al tema de la canasta básica familiar. Y cuando tú ves con el respecto al hambre, vemos que la FAO hace poquito, yo incluso hice un artículo aquí, donde la FAO reconocía que República Dominicana había hecho avances importantes en materia de reducción del hambre y la seguridad alimentaria, y que la FAO dice que en los próximos años República Dominicana podría llegar a hambre cero. Hay que decir que esto esto no es un logro exclusivo del PRM. Esta reducción del hambre en República Dominicana ha venido subiendo desde los gobiernos de Danilo Medina, se ha ido reduciendo de manera sobre todo el de Danilo, que hizo un paulatina. trabajo tan grande en el campo. No se puede Que negar esa para seguridad nada. alimentaria Sí, que se experimentó en la pandemia, hay que agradecérsela Sí. en parte a ese trabajo que se hizo a través de la visita sorpresa, de ese impacto al campo, porque hoy nosotros decimos que casi un 90%, creo que va por ahí, es prácticamente la autosuficiencia que tiene la República Dominicana en materia de producir lo que consume, y esto es un logro que definitivamente, como dice Abril, hay que también incluir a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo al de Danilo Medina, por el enfoque que puso en el campo dominicano. En los gobiernos de Danilo Medina, la prevalencia de subalimentación bajó de un 13.3 a un 8.3 cuando él llegó al gobierno. Entonces el gobierno de Luis Abinader lo ha bajado a menos de 6.7. La desnutrición infantil estaba en 3.4 y se logró bajar a 2.1. Y en el caso de la inseguridad alimentaria estaba en menos 14 en el 2019, que fue en el número que la dejó Danilo, y en los gobiernos del Partido Revolucionario Moderno bajó a un 9%, y la pobreza general Danilo la bajó de un 30 a un 21%. O sea que el PLD tiene logros que mostrar allí, pero esos logros se han continuado en el tiempo. Pero casi la gente nunca está conforme con las estadísticas, la gente no come con estadísticas. Usted le puede decir que la cosa mejoró y al final la gente lo que está midiendo es si tiene su macá segura para la noche o para mañana o para el resto del mes. Pero las cifras son cifras y están ahí. Danilo compartió la suya en su gobierno, fíjese cómo la destacamos. Este gobierno también tiene la suya. Pero yo reflexionaba en algo, creo que este fin de semana, hace pocos días, cómo en cada gobierno la gente siempre está ensañada. Hay una rutina de humor que hacía el Nagüero, creo que el Nagüero sí, un comediante dominicano, claro, del equipo del Mañanero. Decía el Nagüero: usted guapo,
móntese en un carro público y diga, Que usted es el partido de turno. este gobierno es el mejor. En esa época, estamos hablando de 7, 8 años atrás. Señores, han encontrado papitos Y esa de la antigua rutina, Roma, pero donde oigan la esto. gente se está quejando del gobierno Pero de oigan turno. esto, esa rutina de humor, usted suelta ese chiste en el 2000, impacta. Lo suelta 4 o 5 años después, 8 años después, impacta. Lo suelta ahora, impacta, porque ¿Cuándo? es una constante. Y recordaba a mi primer jefe, quien me dio la oportunidad para trabajar, mi amigo y hermano Joel, que él, entre el 2000 al 2004, mientras una gran parte de la población sufrió con la caída de Baninter, él logró establecer su negocio y ponerlo a un nivel. Usted sabe lo que es un negocio pequeño, ¿verdad? Teniendo solamente en un banco de batería, en esa época con una batería, Abril, tú la conseguías hasta con 1.900 pesos y 2.300 pesos, una batería de Satronic, y la Trojan no pasaban de 2.500. Ese señor tenía en ese negocio más de 2 millones de baterías, un pequeño negocio, pero bastante próspero. Y cuando usted le hablaba a él de Leonel, yo comencé a trabajar con él en diciembre del 2007, y en 2018, 2019, que todavía trabajaba con él, cuando usted le mencionaba a Leonel, a él le dolía la cabeza, se ponía rojo, porque él recordaba que en los gobiernos de Hipólito fue que levantó su negocio, y en el de Leonel fue que se fue abajo, y había un compañero que le decía, pasó a muy poca gente. pero escúcheme el dato. Eso le pasó a muy poca gente. Perfecto, pero escuche el dato, porque fíjese, hay que ver el contexto de lo que estoy diciendo, no le estoy cargando el dado a nadie, lo que estoy diciendo es, uno de los compañeros le decía, sí, pero Hipólito tiene que ver con que usted le fuera bien, y a Leonel tiene que ver con que le fuera mal. Porque muchas veces nuestras malas decisiones, muchas veces no, siempre nuestras decisiones impactan en lo positivo o negativo Porque que nos otros pasa. han sobrevivido en esos gobiernos. Pero lógico, en todos los gobiernos hay gente que prospera y gente que se no le va jode. bien. Y cuando usted habla con el que le va bien de ese gobierno, ¿qué le va a decir? Que está Este bien. es el mejor gobierno. Ahora, cuando usted le va mal, usted va a decir que le está... Hay gente que incluso gente que critica a este gobierno, que ahora le está yendo mejor que antes. Y como quiera lo critica. Y como que no lo critica. Claro. Gente que le fue muy bien al gobierno del PLD Y acaba hoy con el está PLD. acabando con el PLD, que son los más corruptos del mundo. O sea, esa es nuestra nación y así son las Tú cosas. sabes que papi me dijo el día pasado, tú sabes que uno siempre tiende como a consultar a los viejos, ¿verdad? Y yo le Claro. digo, papi, ¿cómo tú ves la situación? Porque yo oigo la gente que dice A que los está viejos mal. no, a los viejos no. No, Hay personas con experiencia. con experiencia. ¿Qué tú crees? Mi papá Para que tiene... te dejen Ya mi para papá... que te dejen entrar a tu casa. Mi papá tiene 78 años. Y me dice, que Dios Karen, lo pero yo bendiga. te voy a decir una cosa. Yo desde que tengo uso de razón, oigo lo mismo, la cosa está mala, no hay circulante, no hay esto. Entonces, ahí te doy la razón a lo mismo que tú dices. Todo dependerá de la óptica con que tenga la persona que dé la opinión. Sí, pero- Porque que en todos los tiempos, yo me acuerdo cuando yo era carajita que me daban 5 pesos para merienda y yo escuchaba desde ese tiempo que la cosa estaba mala, ve con 5 pesos ahora el Sí. colmado. Estoy de acuerdo con todo lo que ustedes están diciendo. Y hay una canción emblemática de Juan Luis Guerra, que es El costo de la vida, que dice así mismo, el costo de la vida sube otra vez. ¿De qué el año costo esa de la canción? vida Déjame se ve. déjame chequear. ¿De qué año? 1992. es la Ahora- canción. ahorita dicen Pero- que del 2025. Del 25. Ojalá que llueva café en Es el de campo. 1900 Es más viejo todavía. Es de 1992 esta canción. Ojalá que vuelva, Y Leonel, la canción de marca, Luis Guerra. y marca La campaña. o sea, marca algo que vivimos constantemente, que es que el costo de la vida. Ahora, aunque las estadísticas están ahí y son reales, no es menos cierto que es algo que yo eternamente voy a cuestionar y voy a preguntar. Porque se dice, no, estamos creciendo, la economía está creciendo, esto, lo otro. Sin embargo, que eso se refleje en la canasta básica, que eso se refleje en la mayoría de En el los bolsillo de la dominicanos, en el bolsillo de la gente, eso hay una diferencia del cielo a la tierra, y eso es algo que yo siempre he dicho, y lamentablemente tú puedes poner 500,000 estadísticas, y si yo en mi casa no tengo para comprar pan con huevo, o sea, por más estadística que hayan, por más crecimiento macroeconómico, porque al final ese dinero se queda en los tutumpotes. Y esta clase media, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando De todos. de todos.
esta clase media lleva un peso demasiado grande y ese crecimiento nosotros no lo vemos. O sea, es como cuando dicen, va a pasar un cometa, pónganse a verlo. Y tú te quedas esperando. Y el cometa, tú nunca lo ves. Así mismo es el crecimiento económico en la República Dominicana. La clase media lleva un peso demasiado grande y ese crecimiento, mira, nosotros ni con una varita mágica lo hemos podido ver. Entonces, nosotros, por ejemplo, que tratamos de leer Dos Paquitos, entendemos más o menos cuál es la situación. Pero esa gente en los barrios, por eso que ustedes escuchan tanto, el no está llevando el diablo de este gobierno, porque esa gente en los barrios no entienden eso. No, pero que ni yo lo entiendo. Cuando yo voy al supermercado, yo no lo entiendo tampoco. No, ahí es que yo me el pongo país creció un 5%. Mira, cuando yo voy al supermercado, ahí es que yo me pongo. Yo me pongo, cada vez que yo hago la compra, toda la semana, porque yo empecé a hacer la semanal para que me duela menos. Señores, cada vez que yo voy al súper y yo estoy pagando y veo que Tres Fundas se fueron 10,000 pesos, yo quiero como que venga el día. Ustedes me van a excusar, pero yo tengo que hacerme a culpa. Y me lleve. Yo tengo que hacerme a culpa. Yo soy de la que digo, este gobierno del día. Porque cuando tú vas al supermercado, tú lo sientes. ¿Qué es eso? Y cuando llega la factura. No, la factura de la energía eléctrica. No, eso no tiene punto de comparación. Mira, hay momentos donde todos los ciudadanos, sin importar del partido que sean, mandamos la porra al gobernante. Cuando estamos pagando la factura, cuando estamos pagando el tema de la compra y en los tapones. Esos son los tres momentos donde los ciudadanos dominicanos queremos que venga el diablo y se lleve a todos los partidos políticos juntos, a mí incluido.